Estamos hablando de qué, de tus grandes obstáculos, ¿qué? Ajá, y hemos hablado de dos o tres puntos importantes, pero hoy quiero hablarle, hermanos, del mismo lema. Quiero presentarle el tema que hoy voy a compartir, de los obstáculos. Los obstáculos no deben de robarte los sueños en Dios. Los obstáculos no deben de robarte los sueños en Dios. Usted ha soñado, hermano, en Dios. Usted sabe lo que es soñar en Dios. Usted se imagina o lo ha pensado o lo ha soñado. Cuando yo hablo en sueño, voy a aclarar la idea. Cuando yo me refiero en sueños en Dios es cómo te imaginas tú que quieres que Dios te use o quieres lograr con Dios. A eso me refiero, hasta dónde, cómo te visualizas tú en el futuro, cómo quieres ser como hija, como hijo de Dios. Tus sueños en Dios es lo que tú anhelas en Él. Y es bonito soñar, imaginarse cómo queremos que Dios nos use o cómo queremos que Dios alcance a la familia o etcétera. Todo lo que tú puedas soñar en Dios es maravilloso. ¿Por qué? Porque nadie puede soñar o imaginarse en Él sin que Él mismo lo haya provocado en usted. ¿Sí? Nadie, hermano, no es pecado que tú sueñes en grande. No es pecado. No es pecado que tú sueñes o quieras una grandeza de Dios. No es pecado. No. Es más pecado soñar y no hacer nada para que ese sueño se realice. Ese sí es pecado. Entonces, todos tenemos sueños maravillosos, todos nos gustaría de una manera u otra, nos gustaría que Dios fuera a través de nosotros. A todos nos gustaría. Y quiero decirles que es válido delante de Dios y que Dios lo anhela así también. Porque cada uno de nosotros fue llamado con propósito. Cada uno de nosotros fuimos llamados ¿con qué? Con propósito. Ese propósito es el que el enemigo siempre trata de trocar para que usted ni siquiera se imagine que Dios tiene un buen propósito para con su vida. Eso es lo que Él se encarga de hacer siempre, siempre, siempre y siempre, para que usted no se atreva ni siquiera a mover un dedo para descubrir cuál es el propósito que Dios quiere y tiene para con usted. Bueno, hoy vamos a aprender a derribar, a entender cuáles son esos obstáculos que te han trocado o te han robado los sueños en Dios. Hoy, yo digo, siempre lo he dicho, cada palabra tiene que llevarnos a una mejora. Cada palabra nos tiene que llevar a una mejora. Cada palabra, sea revelación, sea palabra predicada por cualquier hermano, por cualquier hermana, cada palabra nos tiene que hacer mejor. Cada palabra tiene que llevarnos a realizar algo en Dios. Cada palabra. Y hoy quiero tomar como referencia Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Alabado sea el nombre del Señor. Y como les vuelvo a repetir, hermanos, el soñar es de Dios. El que sea usted un soñador en Dios es de Dios. Ni modo que el diablo le va a permitir ser un soñador en Dios. Es obvio que no.
el ser un soñador de Dios, en Dios, es ¿de quién? De Dios. El que usted sea una mujer que se sueñe, que se imagine y que se visualice al futuro, eso es de Dios. Y nadie te puede quitar esa visión, nadie te puede robar ese sueño. Si usted quiere verse en el futuro realizado como Dios se lo mostró o se lo permitió que usted lo viese antes. ¿Cómo veía el Señor a Jeremías? ¿Cómo lo veía? ¿Cómo Jeremías revela ese misterio? ¿Cómo Jeremías fue uno de los hombres o de los pocos hombres que Dios le reveló el futuro antes que fuese? Y he ahí, hermano, lo que usted debe de entender, que nada le tiene que robar a usted los sueños que usted ha tenido para con Dios, nada ni nadie. Se llame, tenga nombre de un ser espiritual, tenga nombre de un político, tenga nombre de una nación o tenga nombre en la familia. Nadie tiene que derribarte o robarte los sueños en Dios. Y miren, vamos a dar lectura. Yo le voy a dar lectura y usted solamente lo va a ir confirmando. Voy a darle lectura a Génesis 37, verso 1 en adelante, dice así: habitó Jacob en tierra de donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob, José. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí viene lo maravilloso. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron, a aborrecerle más todavía. ¿Qué fue lo que provocó que los hermanos de José lo aborrecieran más? El haberle contado un sueño. A veces tú le cuentas tus sueños a alguien, sea al quien sea integrante de la familia, sea un hermano de la iglesia, sea un líder de la iglesia, sea un líder de la iglesia del Señor. El contarle tú tus sueños que Dios te ha permitido tener, a veces eso ocasiona cierto enojo, cierta envidia, ¿por qué no decirlo así?, en aquellos en los cuales tú vertiste tu sueño, en aquellos que les contaste tu sueño. Y como digo, en Dios, todo lo que tú sueñas es por Dios mismo, es porque Dios, así como tú te has visualizado, así como tú te has soñado, así como tú te has imaginado, eso es lo que Dios quiere para contigo. Ese es el propósito para lo cual Dios te escogió. Ese es el propósito por el cual Dios te llamó desde que estabas en el vientre de tu madre. Ese es el propósito. Muchas veces yo lo he dicho, a veces las cosas no suceden porque necesitas creer tú. Yo ya creí.
pero necesitas creértela tú. Tú necesitas creértela quién eres. Aunque tú vives con la manada, aunque tú convives con la familia, tú eres diferente a ellos. Porque, ¿por qué de todos los hijos que tenía Jacob, por qué a ese joven, aún siendo un joven, por qué Dios empezó a darle sueños de grandeza? ¿Por qué Dios le permitió ver antes de que pasase con muchos años de anticipación? Porque es Él el que Dios escogió. Es como si yo te dijera a ti, como si yo te llamara y yo te dijera algo de parte de Dios que tú jamás sabías. Bueno, es algo que tú no sabías, pero Dios ya lo tenía previsto así. Es lo que quiero contigo, es lo que quiero hacer a través de ti. Para eso yo te he llamado. Porque los sueños que tú has tenido de Dios o como te has visualizado es porque tú eres alguien diferente que necesito en primer lugar creérmela yo. Porque a pesar de que José era joven, él se la creyó también. Y te voy a revelar más adelante por qué él se la creyó. Cosa que nosotros, muchos de nosotros, aún no nos las hemos creído. Y vas a aprender el por qué. ¿Cuánto tiempo llevamos repitiendo como repetidora lo mismo? Casi palabra similar, casi mensajes igual, casi cuando platicamos personalmente te sigo diciendo lo mismo. Porque necesitas creértela tú. Tú necesitas creértela. Yo ya me la creí. Y aún mis sueños, por habérmelas creído, aún mis sueños son aún mayores que los que tuve antes. Hoy los sueños que yo tengo son mayores que los que tuve antes. Antes de ser pastor, soñaba yo pastoreando un puño de ovejas. Antes de ser pastor. Y hoy ya es una realidad. Pero hoy siendo pastor y sirviendo y pastoreando un puño de ovejas, mis sueños vinieron a ser más grande. El problema es de que esos sueños tienen su grado de dificultad o tienen el obstáculo. Lo que se opone, ¿qué es el obstáculo? Lo que se opone a la realización de tu sueño. Ese es el obstáculo, que puedo ser yo mismo, que puede ser, etcétera. Vamos a aprender. ¿Por qué? Porque usted tiene que aprender no solamente a ser un soñador en Dios, sino tiene que aprender a vencer el obstáculo que se levante para que usted no palpe su sueño. Tiene que aprender, tiene que entenderlo. Porque a veces cuesta trabajo entender algo. A veces cuesta trabajo, miren, todo mundo reconoce que tienen sueños maravillosos, pero salió el obstáculo, ¿cierto o falso? Pero es que esto, es que aquello, hermano, es correcto. Pero yo no voy a engrandecer el obstáculo, sino yo voy a engrandecer a aquel que me da los sueños. Aquel que me permite ver antes de, aquel que me permite ver años más adelante cómo será el ministerio del pastor. Aquel que me ha mostrado cómo será la iglesia años más adelante. A ese es al que yo tengo que engrandecer. Yo no tengo que engrandecer el obstáculo. Yo no tengo por qué pensar en el obstáculo. Si el que me ha dado los sueños es Dios, el que me ha enseñado a soñar en Él
es el mismo Dios. Entonces, como Dios es el que te está mostrando lo venidero, ¿qué es lo que tengo que entender? Que por el hecho de que tú anhelas, por el hecho de que tú quieres, por el hecho de que tú compartes a tus hermanos en la fe, a tus hermanos en la carne, a tus amistades, a tus consiervos, con el hecho que tú le compartes tu sueño, eso se te puede convertir en un ¿qué? En un obstáculo. Eso se te puede convertir en obstáculo. El problema no es que yo ya sé que voy a tener muchos obstáculos. El problema es cómo los voy a encarar. ¿Cómo? ¿Cómo los voy a encarar? Porque hay maneras de encarar ¿qué? Tus obstáculos. ¿Cómo? De la manera que tú encares el obstáculo es de la manera que saldrás a realizar tus sueños, o el obstáculo te detendrá y no te permitirá que tú veas en realidad ese sueño real en tu vida. Porque todo tiene que ver de la manera. Por ejemplo, yo decía y mencioné esta palabra que José se la creyó desde el momento que el Señor le mostró sueño. ¿Cuál fue el primer sueño que José tuvo? Él soñó que andaban cortando ¿qué? Andaban cortando espiga. Y el mazo de espiga de sus hermanos se inclinaban hacia él. Y que el de él estaba en medio y estaba suspendido, y los otros como que le hacían reverencia, ¿no? Y luego tuvo otro sueño donde dijo que el sol, la luna y las estrellas, ¿y cuántas? 11 estrellas. ¿Qué hacían? Se inclinaban también a la de él. ¿Qué le estaba mostrando el Señor? Le estaba mostrando que él iba a ser un ¿qué? El gober prechocho, no el corrupto de Puebla. Le estaba mostrando que lo iba a convertir en un ¿qué? En un gobernador que iba a gobernar aún ante su padre y su madre, que ellos iban a hacerle ¿qué? Reverencia a él, por la autoridad, por lo que Dios lo estaba llamando y lo estaba preparando, le estaba mostrando con años de anticipación. Mira, José, esto es para lo cual yo te he llamado. Yo te he llamado para que tú te conviertas en el primer gober prechocho, para que te conviertas en el primer gobernador y gobiernes sobre tu casa, gobiernes sobre tu padre, sobre tu madre y sobre tus hermanos. ¿Y qué pasó? Le pasó como a ti, como a mí, que Dios nos muestra un sueño, pero como es un sueño de grandeza, ¿qué hacemos, hermano Salomón? Nos empezamos a rascarnos, a hacer piojitos. ¿Será? Pero es que no lo creo. No, hermanos, tenemos que hacer lo que José hizo. José se la creyó. Y al paso de la predicación vas a ir entendiendo por qué él se la creyó. Porque a pesar, hermano, de que el primer obstáculo que tuvo José para que sus sueños se realizaran, ¿saben qué fue? El propio obstáculo de sus hermanos. La familia. Los primeros que se te convierten en obstáculo para que Dios te lleve a realizar ese sueño que te mostró, es tu propia casa. Mi primer obstáculo es mi propia ¿qué? Dígalo con convicción, porque aunque usted no lo quiera decir, así es.
Aunque usted no lo quiera decir, ¿sabe quiénes son sus primeros obstáculos? Los que viven bajo su techo de usted, los que conviven con usted, los que parten el pan día a día con usted. Son los primeros que el diablo usa para convertirse en un obstáculo para lo que Dios lo ha llamado a hacer a usted. Ya no le hablo de lo demás, porque si mi primer obstáculo es mi casa, ya no le hablo del vecino, de la vecina, del amigo, del compañero de trabajo. No, ya no le menciono eso. Quédese con lo que la Biblia dice. ¿Y qué empezaron? Y por haberle comentado los sueños a sus hermanos, le aborrecieron aún más. ¿Y qué es lo que pasa? En ti puede pasar, hermano. En ti, óiganlo bien, esto que voy a decir lo voy a decir por dos personas. Cuando más quieras tú que Dios sea en tu vida, vas a ser más aborrecido por tu familia. Entre más quieras tú servirle a Dios, te estoy revelando algo que Dios me reveló. Cuando tú dices, es que yo ahora sí quiero servirle a Dios y no importa lo que sea, más se te va a revelar. Serás aborrecido por tus propios hermanos, la propia familia se te volteará. Ya no te puedo contar de lo demás. Hermano, pero es que entre más ayuno, entre más oro, entre más me someto a Dios, ¿sí? Porque ahí está la revelación del propósito de Dios para tu vida. Entre más obstáculo hoy tienes, deberías de agradecer a Dios porque Dios te está revelando el obstáculo que hay en el propósito que Él te ha llamado a hacer. Ay, es que yo pensé que las cosas tenían que ser mejor. No. ¿Qué no crucificaron a nuestro mayor ejemplo que fue Jesús? ¿Qué no aquellos a los cuales los alimentó con panes y peces? ¿Qué no aquellos mismos se le voltearon? Porque Él vino a este mundo con un propósito, como usted también ha venido a este mundo con un ¿qué? Con un propósito. Por eso es que el diablo se le va a levantar con cosas que ni usted mismo se imaginaba, porque como Dios lo llamó con propósito, pero Dios dijo en su palabra y dice que Él cumplirá su propósito en ti. Él va a cumplir su propósito en ti. Te va a costar lágrima, te va a costar tener que doblar rodilla más y más, te va a costar, pero Dios va a cumplir su propósito en tu vida. ¿Qué pasó con José? ¿Qué no dice la Biblia que nuestros primeros enemigos serán los de quién? ¿Quiere usted confirmarlo para que se dé cuenta que esto que le estamos diciendo no es una mentira? Vamos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Así que hermana, así que hermano, que no le sorprenda que su madre o su padre o sus hermanos, sus tíos, sus tías, sus vecinos se le enchamuquen. No, hermano, es que a veces, de verdad, hermanos, no sé. Hablábamos con un hermano, con mi licenciado, puedo decirlo así, porque todo lo que requiero conforme de leyes, le hablo a mi licenciado de cabecera. Le tengo tanta fe. Y él me decía estas palabras de halago. En mi vida cristiana solo he conocido dos hombres que se merecen mi respeto y aceptar lo que salga de su boca, sea de reprensión o sea de bien, para mi vida. Dice, uno eres tú y el otro es de Orizaba y se fue para los Estados Unidos. Pero son gente de respeto,
que desde que yo te conozco a ti eres un guerrero y no te has quitado de la línea de batalla. Es el que me decía que si yo era real, déjame tocarte. Bueno, que casi no era real, como estaba yo más flaco. ¿Qué dice Mateo capítulo 10, versos del 34 al 37? ¿Qué nos dice? Alguien que le dé lectura rápido. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Amén. ¿Qué es lo que dice? No penséis que he venido a qué. Él no ha venido, Él no llegó a tu vida para traer qué. No, Él te vino a poner en qué. En enemistad contra tu propia casa. Cuando Dios tiene un propósito para contigo, hermano, el primer enemigo con el cual, o el primer obstáculo para que Dios cumpla su propósito en ti, ¿sabes quién es? La familia. Aquel hombre que le has entregado todo, aquella mujer que le has entregado todo, aquellos hijos que te has entregado para ellos. Ellos son los primeros que se convierten en obstáculos. ¿Qué dice el verso 36, hermano? A ver, léelo. Sí, tú, hermano Genaro. ¿Qué dice el verso 36? ¿Quién? ¿Tus enemigos quiénes serán? De la tuya, no de la mía. ¿Sí? Tus enemigos son los que viven bajo tu mismo techo. Mis enemigos son los que viven bajo mi mismo techo. Pero hay una clave. El por qué el Señor dijo esa palabra. Porque leímos, pero no entendimos el por qué. El por qué nuestros enemigos se convierten. El primer obstáculo es la propia familia, y te voy a decir por qué. Por eso quiero que tú vayas entendiendo paso a paso esta palabra, porque cuando tú escuchas cosas de esta magnitud, tú te espantas. ¿Ahora qué? Ahora el pastor quiere ponerme en contra de la familia. No. Lo que Dios pretende que tú entiendas es lo que leíste en el verso 37 y no lo entendiste. Versículo 37 dice: el que ama a padre o madre más que a quién, no es digno. Es decir, no eres digno de que Él cumpla ese propósito por el cual Él te llamó. Porque si tu inclinación va más sobre la familia que a lo que Él te ha dado. ¿Qué pasó con José? José se la creyó. Ok, me aborrecen mis hermanos, me rechazaron, me desterraron de ellos. Yo no voy a andar ahí llorando. Ay, Padre, ¿por qué? No voy a andar ahí llorando por ellos. Si esto es parte del propósito por el cual Dios me llamó, pues bendita sea la lejanía, bendito sea el rechazo de la propia familia, bendito sea el rechazo, porque si yo me hubiera quedado ahí, no estuviera yo sirviéndole hoy a Dios. Si yo me hubiera detenido ahí y me hubiera yo quedado bajo ese ambiente de obstáculo a través de mi propia familia, hoy tú no tuvieras un predicador aquí, hoy no tuvieras un pastor aquí. Lo que me llevó fue que entendí el propósito de Dios en mi vida. Ni modo, no quepo aquí.
mis creencias, mis convicciones, mi relación con Dios no cabe aquí porque lo están rechazando a Él. Y yo no puedo amarte más a ti que a Él. Debo de amarlo más a quién. Él lo dice. Verso 37, ¿qué dice? El problema de muchos es que se la pasan más chillando a la mujer o chillando a los hijos y preocupándose más por ellos que por lo que el mismo Dios les ha dado. Ese es el problema, ese es el meollo del asunto del por qué hoy muchos cristianos no crecen espiritualmente, porque toda inclinación va hacia el familiarismo, se ama más a la familia, se pone en el lugar de Dios, se pone al hijo, a la hija, al esposo, a la esposa, a los tíos, a las tías, a la abuela, al abuelo. Ese es el problema. ¿Qué dice el verso 37? Ahora, tú miras eso en José. Hermanos, a veces la voluntad de Dios es así. Hay un libro que muchos lo han leído, yo no lo he leído, pero dice el libro que lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Cómo es? Así se llama. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Así de fácil. Hay cosas que no les quieras tú encontrar sentido. Porque muchas veces por quererle encontrar sentido, por eso no has podido avanzar más. Por eso no has podido crecer más. Por eso no has podido caminar con Dios en espíritu. Por eso no sabes lo que es el bautismo del Espíritu sobre tu vida. Por eso no sabes lo que es el fuego del Espíritu sobre tu vida. Por eso no sabes lo que es una revelación divina. No sabes lo que es, hermano, cuando el Espíritu te arrebata y te lleva. No sabes muchas veces lo que para muchos es misterio. Es lo que debe de ser un diario vivir con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quiénes fueron los primeros enemigos el primer obstáculo de los sueños de José, del propósito que Dios tenía para con José? ¿Quién fue? ¿Su propia qué? Su propia familia. Entonces, ¿por qué nos aferramos, hermanos, a veces tanto y tanto y tanto y tanto y tanto? Hermano, cuando tú no cabes en la familia, es que no es porque tú no quepas. No es porque tú no quepas. Tú no cabes porque está Dios contigo. Y para el que no hay cabida, es para Dios. Pero si tú fueras igual que la familia, si tú fueras un borracho, alcohólico, mal hablado, etcétera, eres bienvenido a la familia. ¿Sí? Eres bienvenido. Eres parte de la familia, pero si tú eres diferente a la familia, hermano, no te preocupes porque la familia te dé la espalda. Al contrario, agradécele a Dios porque es de la manera que Él te revela el propósito que Él tiene para contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vamos aprendiendo cuál es el primer obstáculo que uno tiene que saber encarar para que Dios cumpla su propósito en ti. ¿Cuál es? Dígalo, hermano, como que no oigo convicción. La familia, exactamente. Imagínate, si ya sabes qué es la familia, ¿qué más te vas a esperar del que no lo es? Es que los golpes de familia duelen. Sí, a mí no me duele el golpe de aquel pecador, no. A mí me duele el golpe de la ¿qué? De la familia. Pero he aprendido solamente a decir, me dolió, pero voy para adelante, no me detengo. El problema es que muchos se detienen. El problema es que te duele y te quedas ahí llorando con la familia. No, hermano, ok, no quieres nada conmigo, sáquese por ahí. Así de sencillo, así de fácil. Salomón, lo digo fácil, ¿eh? El hermano se ríe, sí. Es que así es. Entonces, ¿la qué?
la familia. 2, las 4 paredes. El peor obstáculo para que Dios cumpla su propósito en tu vida son las 4 paredes. Ya no es siquiera quien vive ahí conmigo, sino también hasta las benditas 4 paredes se convierten ¿en qué? Se convierten en un obstáculo. Pero cuando tú quieres ver realizado esos sueños, ni eso te detiene. Yo no estoy sujeto, hermanos, quiero decirles que yo no estoy sujeto ni a mi familia, no, ni a mis hijos, ni mis 4 paredes, no, no estoy sujeto a ellos. El día que Dios determinare quitármelos, ni modo, lloraré por su abandono, por su separamiento, pero eso, detenerme en lo que Dios me ha llamado, ni loco, jamás. Porque quien se ha fijado en mí, quien me ha escogido para algo, se llama Jesucristo. Quien me ha elegido para una obra, para una misión, para un propósito, se llama Dios. Es Dios. Entonces, las 4 paredes, hermanos, no se te tienen que convertir en tu obstáculo, porque cuando José fue desterrado por su propio hermano, ¿a dónde fue? ¿A dónde lo pusieron? ¿A dónde pusieron a ese soñador? ¿A dónde pusieron a ese hombre que no lo querían? No lo querían aceptar como gobernador sobre sus vidas. No querían que José fuera figura sobre su vida. Y de la manera que vamos a hacer, lo vamos a meter adentro de una. Quisieron detenerlo. Lamentablemente a ti muchas veces te detiene tu propia casa. Las 4 paredes que a veces no queremos salir de ellas, esas 4 paredes deben de estar al servicio de Dios para tu vida. Esas 4 paredes que es tu casa, antes de que se vuelvan un obstáculo para tu vida, tú tienes que ponerla a que ellas mismas se pongan a la disposición del Eterno. ¿Ustedes creen que la cisterna detuvo a ese soñador? ¿Ustedes creen que la cisterna, hermanos, detuvo a aquel hombre que fue llamado con un propósito? ¿Ustedes creen que la cisterna detuvo a ese soñador? Ni aún la propia cárcel, en la propia cárcel estaba José, hermano, ministrando palabra de Dios. En la propia cárcel estuvo José revelando sueños a otros presos. ¿En la propia qué? La cárcel va a ser un lugar donde yo mismo voy a empezar a realizar mis qué. Ahí es lo que tú debes de convertir tu casa. Y no que tu casa se convierta en un qué, en un obstáculo para tu vida. Tu casa debe de ser casa para que te ayude a realizar tus sueños en Dios. Y no obstáculo. Hoy para ti tu casa puede ser obstáculo. ¿Sabes cuándo se vuelve un obstáculo? Cuando tú mismo no la usas ni para edificar tu propia vida espiritual.
y cerrada la puerta, dice la Escritura, entra a tu cuarto, entra a tu casa y cierra la puerta de tu casa, y ahí dobla rodilla, y ahí todo lo que tú le digas en secreto al Padre, ahí derrama tu corazón delante del Padre, ahí derrama tus debilidades, ahí ponte a la disposición de Él, porque eso es lo que debe de ser tu casa, alguien o algo que se está usando para que Dios cumpla su propósito en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Está buena esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Siento que Dios te está hablando. Tu casa. ¿A dónde estuvo José revelando sueños? ¿A dónde José empezó a convertirse en un gobernador? ¿Saben dónde? Desde la cárcel empezó ¿a qué? A gobernar. ¿Sí ha leído la Biblia? ¿Sí lo ha leído? Bueno, entonces estamos de acuerdo que desde la cárcel empezó Dios a cumplir su propósito. Desde ahí José empezó a convertirse en un gobernador. ¿Saben por qué? Porque ahí fue donde empezó Dios a usarlo como un gobernador. ¿Por qué lo buscaban? ¿Por qué iban a José? A ver, José, ¿qué significa este sueño? A ver, desde ahí José empezó Dios ¿a qué? Hermano, yo tengo una palabra para ustedes que el Señor me dio, para ustedes dos. Pero aguanten. Pero quiero que entiendas bien esta palabra. Tú debes entender bien este mensaje que estoy predicando. Y tú. Los dos deben de entender bien esta palabra. Porque esta palabra casi es exclusiva para ustedes. Casi, no puedo decir que es exclusiva. Pero esta palabra ustedes tienen que entenderla. Todos, pero me interesa que ustedes dos la entiendan mejor. Porque nada de lo que hoy es en tu vida, mañana será. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿llevamos qué? 2, y aquí no la suelto hasta que se acabe. 3. El problema es, hermanos, que muchas veces no se llevan a cabo los sueños porque no queremos enfrentar ¿qué? Nuestros propios ¿qué? Problemas. ¿Sabe usted que José enfrentó la vida? Enfrentó los problemas como tenía que enfrentarlos. Lo que José pasó es alguien, hermanos, que aún siendo joven, para mí se convierte en un modelo de ejemplo, o yo puedo tomar esta palabra, puedo tomar esta vida de este joven como un motivo de que si él pudo, yo también puedo. Porque a pesar de que fue rechazado, criticado, vendido, traicionado, separado por voluntad de sus propios hermanos, fue desterrado, vendido, apresado, porque por culpa de sus hermanos, él llegó a parar hasta la cárcel. Porque si sus hermanos no lo hubieran desterrado, él no hubiera caído a la cárcel. Pero él supo enfrentar cada obstáculo que se enfrentó en su vida. Cada obstáculo que se levantó para trocar su sueño. A ti te da tantito el sol y te empiezas a derretir. Te habla el pastor un poquito golpeado y ya piensas en quererte ir de la iglesia. Es que así no me tendría que haber hablado el pastor. Y por eso me da gusto hablar y que todo quede grabado, porque yo lo digo públicamente, ninguno de los que se fueron de este lugar, a ninguno lo vas a escuchar que Dios los ande usando poderosamente, ni porque se vayan con los hombres poderosos,
que hoy hay en el mundo. Porque cuando Dios te planta en un lugar y te hace parte de un ministerio, aquí es donde tú tienes que crecer. Aquí es donde Dios te confronta contigo mismo, donde Dios dice, tiene que salir ese hombre de Dios dentro de este cascarón. Esto solamente es un ¿qué? Cascarón, pero tiene que salir el verdadero hombre de Dios de adentro de ti, y Dios no te va a ir a sacar a ese verdadero hombre a otro lugar. Ustedes pueden decir, es que usted es muy frío, pastor, es muy bombardero, es muy loco, muy como sea, pero dale gracias a Dios. Porque soy una persona que tengo definida mi vida ya en Dios y mis sentimientos doblegados ya y rendidos para Dios. Que si Dios me dice, te voy a quitar a mi familia, gloria a Dios. Me va a doler, pero no me voy a quedar ahí en la depre. Ay, es que sea. Ay, Señor, no. ¿Por qué? No, hermano, ni modo, una lágrima, me dolió. Voy para lo que empezamos luego. ¿Por qué? ¿Por qué? No, hermano, no hagan show. No hay que hacer show. ¿Por qué te lo... Es que así llora la gente, de verdad que a veces me dan ganas de darle una bofetada así. Ay, que cállese la boca, hipócrita. ¿Sí? Me están grabando. Ah, no, que ya no tengo cabello. Entonces, hay que aprender, hermano, a enfrentar los problemas que se puedan levantar a tu vida, o enfrenta tus obstáculos. Enfréntalo. Aprenda a enfrentar sus ¿qué? Obstáculos. Aprenda. José lo tuvo que hacer, tuvo que enfrentar cada obstáculo. Ni modo, si mi familia me rechazó, pues ya qué más me queda, sacudirme y echar para adelante. Y es lo mismo que usted debe de hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Esto yo le llamo aprender a tener paz en medio de la tormenta. Cuando usted entiende que Dios lo ha llamado, ninguna tormenta tiene que robarle la ¿qué? La paz. Ningún problema tiene que robarle la ¿qué? La paz para con Dios. Ah, pero pasa tantito algo, hermano, viene alguna situación a la vida del cristiano y la culpa la tiene Dios. La culpa la tiene la iglesia. Es como si todo lo que tú pasas en la vida es como si la iglesia, el pastor o Dios tuvieran la culpa. Dale gracias a Dios por cada situación que pueda venir a tu vida, porque esa es la seña que Dios te ha llamado con un propósito. Dios te ha llamado ¿con qué? Con propósito. Tú no eres, hermanos, un nacido para nada. Tú eres un nacido para algo. Eres un nacido para algo. Eres un nacido para algo. Eres un bueno para algo, no un bueno para nada. No, eres un bueno ¿para qué? Dile al que está a tu lado, ¿sabías que yo soy un bueno para algo importante? Usted es un bueno para algo importante. Y aún como dice el hermano, a veces el diablo hace pensar que ya no va a haber solución. A veces el diablo hace pensar que no vas a poder. Pero si tú consientes el pensamiento, es como no podrás. Pero si tú lo desechas, es como tú te vas a dar cuenta cuán maravillosos son los planes de Dios para contigo.